Un hombre posa frente a un jet privado, vestido de Gucci y de pies a cabezas. No es un rapero, no es un actor, no es un magnate del petróleo. Es Ramón Navas, aunque en internet el mundo entero lo conoce por otro nombre, Hush Puppy. Su estilo es inconfundible: Versace, Lamborghinis, relojes de cientos de miles de dólares y suites en Dubai que parecen sacadas de una película. Cada foto que sube a Instagram es una exhibición de riqueza. Más de 2,5 millones de seguidores lo ven como un símbolo de éxito, un millonario enigmático que parece haberlo conseguido todo. Pero detrás de esa vida algo no cuadra. No hay empresas, no hay marcas, no hay productos, solo imágenes, solo riqueza. Y una gran pregunta: ¿de dónde sale todo ese dinero? Lo que pocos saben es que mientras posa, al otro lado del mundo, el FBI ya está conectando puntos, porque lo que se escondía tras las cámaras no era solo un estilo de vida, era una red de fraude digital por más de 450 millones de dólares. Esto no fue un fraude más, no fue un caso más. Estamos hablando de uno de los mayores cibercriminales de la historia moderna, y todo comenzó en Lagos, Nigeria, década de 1980. Una ciudad con más de 10 millones de habitantes marcada por el caos, la desigualdad y la lucha diaria por sobrevivir. En medio de esta tormenta social, el 11 de octubre de 1982 nació Ramón Olorunwa Abbas. Creció en un lugar llamado Oworonshoki, al norte de Lagos, una comunidad olvidada por el gobierno, donde el asfalto es barro cuando llueve y polvo cuando no. Las casas están hechas de bloques sin pintar, el agua corriente es un lujo, la pobreza el punto de partida. Su padre era conductor de taxi, su madre vendedora ambulante de pan. La familia vivía en una sola habitación alquilada, lo normal en la Nigeria de los años 80. Desde niño tenía una obsesión: ser diferente. Pronto comenzó a vender ropa usada, primero en el colegio, luego en un puesto improvisado. Pero en Lagos eso no es suficiente. Cuando llegó Internet a finales de los 90 y principios de los 2000, en lugares como el barrio de Ramón Abbas, la gente solía ir a los cibercafés, y una de las cosas que los nigerianos descubrieron fue que existía una reputación contra ellos. Ya se les consideraba estafadores debido a las estafas 419, o también llamadas estafas nigerianas de los años 80 y 90, que eran estafas telefónicas, por fax o por carta. Esto coincidió con una época económica más difícil en Nigeria y con menos oportunidades laborales. Así que surgió una comunidad que aceptó esa etiqueta y decidió que si les tachaban de estafadores iban a ser los mejores. Empezó con correos electrónicos, y hubo una comunidad de jóvenes que se hicieron muy famosos, los Yahoo Boys. Ramón Abbas entendió una cosa: la ética no te llevaba lejos, pero la astucia sí. Empezó a trabajar para una red criminal Yahoo. Este tipo de redes criminales se llamaban así porque Yahoo era el único proveedor de internet en Nigeria. El formato más común era hacerse pasar por un soldado estadounidense en África. Enviaban correos electrónicos solicitando dinero para que le ayudasen. Yahoo ahora era un fenómeno nacional, una cultura del engaño alimentada por la pobreza, la desigualdad y la corrupción. Ramón Abbas no solo se metió en este mundo, lo estudió, lo entendió, y pronto desarrolló un talento especial: hacía que sonara real. Vendía con carisma, con labia, con estilo. Sabía cómo crear deseo, cómo sonar profesional, cómo construir confianza. En 2014, una ola de miembros de Yahoo se mudaron a Malasia, ya que ofrecía una infraestructura de internet más avanzada, facilitaba ocultar la ubicación y realizar fraudes cibernéticos de forma más segura. Y Hush Puppy siguió esta ola. En Malasia empezó a hacer contactos y conoció a Ismaila Mustafa, conocido en las redes como Monfa. Monfa vivía en Dubai y tenía todo lo que Ramón Abbas quería, así que Ramón tomó una decisión: mudarse allí. Ahora viajaba en aviones privados, lo invitaban a eventos y así se unió a la élite de Dubai. La diferencia entre Ramón y los demás Yahoo Boys es que se internacionalizó y recurrió a las redes sociales para presumir de todo esto. Ahí nació Hush Puppy. Abrió su cuenta de Instagram y la convirtió en una vitrina de lujo. Relojes Richard Mille, Patek Philippe, camisetas Gucci, zapatillas Louis Vuitton, la imagen de un hombre que lo tenía todo. En poco tiempo pasó de 10.000 seguidores a más de 1 millón. Su contenido, siempre el mismo: lujo. Y cuando digo lujo, lo digo en serio. Todo lo que podías imaginar, este hombre lo exponía en su Instagram. Vivía en un ático en el Palazzo Versace en Dubai. Tenía decenas de coches de todo tipo, jets privados, helicópteros. No pedía likes, no vendía cursos, no hacía publicidad. Solo mostraba, y dejó que todo el mundo supiera que tenía dinero. Mucho dinero. Pero quería fama, más atención. En marzo de 2017, en una discoteca en Lagos, donde gastó $30.000 en una sola noche, publicó esta imagen a Instagram con el hashtag Baba Ologwo, padre del dinero en Yoruba. Ese hashtag no era aleatorio,
era un golpe directo, porque el artista nigeriano Davido, una de las superestrellas más grandes del país, era conocido precisamente como Omo Baba Olowo, hijo del padre del dinero, en referencia a la riqueza de su familia. Hush Puppy, en cambio, estaba diciendo algo muy claro: yo no nací rico, lo hice solo, y ahora tengo más que tú. Y Davido no se lo tomó bien. Respondió. Las redes sociales estallaron. Todo Nigeria hablaba del hombre misterioso de Dubái que se atrevía a enfrentar a una de las mayores estrellas del país. Y justo eso era lo que quería Hush Puppy. Medios de comunicación en Nigeria y Emiratos comenzaron a preguntarse: ¿quién es este hombre? ¿Qué hace? Pero Hush Puppy nunca respondía directamente. Simplemente decía que era un empresario en el sector inmobiliario, pero ninguna empresa registrada, ningún contrato visible, ningún socio conocido. Durante años, millones de personas siguieron a Hush Puppy creyendo que era un empresario exitoso, pero entonces cometió un error. No fue una foto frente a un jet, no fue una cadena de diamantes. Esta vez subió algo diferente. Publicó una captura de pantalla de una transacción de $300.000. Pero había algo extraño en esa imagen, algo no encajaba. En la parte superior de la captura se podía ver claramente la dirección de correo asociada a la cuenta bancaria. No era una empresa, no era un nombre reconocible, era una dirección sospechosa de Yahoo, jwoods@yahoo.com. Y como suele pasar en internet, no pasó mucho tiempo antes de que la gente empezara a unir las piezas. Rastrearon esa dirección de correo y la vincularon a un viejo perfil de Facebook a nombre de Jane Woods. Las fotos obviamente no eran de Hush Puppy, y este era un patrón muy conocido en los círculos de fraude digital, especialmente entre los llamados Yahoo Boys. La conclusión era clara: Hush Puppy no era Jane Woods, pero había una conexión entre él y ese correo electrónico. Y eso por primera vez ofrecía un indicio real de que detrás de la fachada había algo más oscuro. Los rumores comenzaron a multiplicarse. Foros, blogs, canales de YouTube. ¿Quién era realmente este hombre? ¿De dónde salía el dinero? Pero Hush Puppy, fiel a su estilo, lo negó todo. Ridiculizó los comentarios. Y aunque en ese momento no fue suficiente para condenarlo, sí encendió las alarmas en la Interpol y el FBI. Para empeorar las cosas, en ese momento Hush Puppy y Monfa comenzaron a lanzarse acusaciones mutuas de fraude a través de redes sociales. Cada uno intentaba exponer al otro, revelando fragmentos de conversaciones privadas, indirectas en sus stories y comentarios en clave. El mundo observaba cómo dos de los hombres más ricos de África se destruían mutuamente, mientras ambos trataban de ocultar lo mismo. Pero fue el 15 de octubre de 2019 donde las cosas explotaron. Ese día, uno de los socios de Hush Puppy fue arrestado en relación con una operación de fraude bancario. Se trataba de una transferencia de $922.800, dinero que un bufete de abogados de Nueva York había intentado enviar a uno de sus clientes. Pero la transacción nunca llegó. En su lugar fue interceptada por Hush Puppy y su red mediante un esquema llamado BEC, suplantación de correo empresarial. Así es como funciona. El equipo de Hush Puppy envía correos electrónicos de phishing al personal de una empresa. Normalmente, un gerente intermedio o alguien del departamento de contabilidad. Si un miembro cae en esta trampa, automáticamente muestra información vital de la empresa. Así que el equipo toma esa información y la usa para acceder a las cuentas de correo electrónico oficiales. Una vez que hacen esto, comienzan a monitorear cada correo electrónico esperando que llegue una factura. Digamos que la empresa A le está cobrando a un cliente $1 millón por una casa. Al momento en que la empresa envía la factura, el equipo de Hush Puppy se pone a trabajar para crear una cuenta de correo electrónico casi idéntica. Tal vez la dirección de correo electrónico real de la empresa sea esta, así que el equipo añade o elimina una letra, algo así. En ese momento, el cliente recibe un correo electrónico en el que se disculpan por un error en la primera factura y dan instrucciones para hacer el pago en esta nueva cuenta bancaria. Puede parecer muy obvio ahora, pero cuando recibes una factura en el momento en que esperas recibirla, el cliente simplemente piensa «¿por qué poco?» y deposita el dinero en la nueva cuenta controlada por Hush Puppy. La cuenta de correo electrónico se elimina y todo rastro de los estafadores desaparece. El dinero se blanquea y luego una parte se divide para los miembros del equipo, mientras que la mayor parte se la queda Hush Puppy. Solo en 2019, este tipo de estafa causó más de $1.800 millones en pérdidas globales. Y pocos lo supieron explotar tan bien como Hush Puppy. Pero no trabajaba solo. En la cima estaba él. No escribía cada correo ni gestionaba cada hackeo, pero era el líder, el cerebro mediático. Decidía a quién pagar, qué operación ejecutar y cómo mover el dinero. A su lado, una figura clave, Olalekan Jacob Ponle, alias Woodberry, su mano derecha. El hombre que coordinaba las transferencias, conseguía cuentas bancarias en el extranjero y manejaba las mulas financieras. Ambos vivían en el Palazzo Versace de Dubái.
Desde ahí operaban toda la red debajo de ellos. Los operadores técnicos, especialistas en phishing, ingeniería social, suplantación de identidad y hackeo de correos empresariales. Su misión, infiltrarse sin ser vistos. Leer correos y esperar el momento perfecto, cambiar un solo detalle en la cuenta bancaria. Luego venían los lavadores de dinero. Entre ellos, uno de los nombres más importantes era Galeb Al-Aumari, canadiense de origen libanés. El experto en desaparecer millones. Usaba capas de transferencias, cuentas falsas, criptomonedas y compras de lujo para borrar cualquier rastro. Después, las mulas financieras. Estudiantes, desempleados, personas comunes que prestaban sus cuentas bancarias a cambio de una comisión. Y detrás de todo, los facilitadores logísticos, los encargados de conseguir pasaportes falsos, firmar contratos ficticios, registrar empresas pantalla, crear justificantes de ingresos para que el imperio de Hush Puppy se viera completamente legal. Todo estaba perfectamente orquestado, todo tenía un propósito. Pero en ese octubre de 2019, una de las piezas clave cayó, Galeb Al-Aumari. Hush Puppy le transfirió a Al-Aumari un tercio del dinero robado. Su trabajo era moverlo a través de sus canales habituales. Pero el plan no salió como esperaban. Al-Aumari fue arrestado 2 días después por el FBI. Durante el interrogatorio y el análisis digital de sus dispositivos, el FBI descubrió una red internacional de estafas cibernéticas mucho más grande de lo que imaginaban. No era solo una cuenta o una empresa, eran docenas de operaciones, millones de dólares robados. Así que mientras avanzaba la investigación sobre Galeb Al-Aumari, el FBI empezó a poner bajo la lupa a Hush Puppy. Y sorprendentemente, gran parte del trabajo ya estaba hecho, porque había documentado su propia vida criminal en redes sociales. Una de las piezas clave fue una foto de su pastel de cumpleaños, decorado con el clásico logotipo de Fendi. Publicada el 12 de octubre de 2018, para los agentes federales esa imagen fue oro puro. A partir de ahí pudieron confirmar su fecha de nacimiento, lo que les permitió rastrear una solicitud de visa estadounidense hecha por Ramón Abbas. Esa solicitud los condujo directamente a más información sobre su identidad real, su historial migratorio y sus movimientos internacionales. Uniendo hilos descubrieron múltiples estafas, entre ellos una operación masiva en enero de 2019 a un banco en Malta. El plan, junto a Al-Aumari, consistía en desviar cerca de 20 millones de dólares usando cuentas controladas por ellos. Y lo más sorprendente es que no se escondían, ni siquiera usaban canales encriptados, se comunicaban por Snapchat con sus cuentas personales. Otra operación ocurrió en abril de ese mismo año. Hush Puppy informó a Al-Aumari sobre una oportunidad aún más grande, una transferencia de 100 millones de dólares proveniente de un club de la Premier League. ¿El plan? Utilizar una cuenta bancaria mexicana para mover los fondos. Pero no funcionó, ya que los bancos del Reino Unido no aceptaban pagos a cuentas mexicanas y solo quedó en un intento. Para entonces, el FBI ya había arrestado a Al-Aumari. Poco después, su antiguo mejor amigo Monfa también fue detenido. Todo apuntaba a que él sería el siguiente. Y cualquiera en su lugar habría desaparecido, borrado el perfil, desactivado las redes sociales, pero no Hush Puppy. En lugar de esconderse, simplemente cambió su biografía de Instagram. Pasó de multimillonario maestro de Gucci a multimillonario inmobiliario. Obviamente esto no cambió nada, y el FBI siguió investigándolo. Los agentes federales, junto con las autoridades emiratíes, lo tenían bajo vigilancia constante. Monitoreaban publicaciones en Instagram, grabaciones de seguridad, pagos en efectivo, llamadas telefónicas. Se confirmaron reuniones frecuentes con Woodbury y otros sospechosos internacionales. El FBI encontró chats con cómplices sobre transferencias ilegales, números de cuenta, conversaciones donde se negociaban porcentajes y comisiones, correos con pasaportes falsificados y documentos manipulados. Y cuando la evidencia fue suficiente, comenzó la operación Fox Hunt 2. Son las 4 de la mañana del 18 de junio de 2020. Sin previo aviso, la puerta de la suite de Hush Puppy es derribada. Un comando táctico de más de 30 agentes irrumpe simultáneamente en varios apartamentos del Palazzo Versace. Hush Puppy es arrestado junto a Woodbury y otros 10 sospechosos. El FBI confisca 40 millones de dólares en efectivo, 13 coches de lujo valorados en más de 6,8 millones de dólares, 21 ordenadores, 47 teléfonos, cientos de tarjetas SIM internacionales y una libreta con más de 1,9 millones de correos electrónicos de víctimas. Ese día, 12 personas fueron arrestadas, pero solo 2 nombres captaron el interés del FBI, Hush Puppy y Woodbury. Ambos fueron rápidamente extraditados a Estados Unidos, donde se enfrentarían a cargos criminales federales. Consciente de la gravedad de su situación, Hush Puppy contrató al abogado defensor Luis Shapiro, un experto en casos penales complejos. Shapiro solicitó una prórroga del juicio para tener tiempo de analizar la evidencia y construir una defensa sólida. La corte concedió la moción, pero pronto, incluso el abogado comprendió que el caso del FBI era hermético. Tenían todo: registros bancarios, comunicaciones interceptadas, correos electrónicos, testigos y un rastro digital imposible de negar. Shapiro entendió que no había escapatoria legal,
la única forma de reducir el daño era negociar. Así que, el 28 de julio de 2021, Hush Puppy se declaró culpable de conspiración de lavado de dinero. El Tribunal Federal de Estados Unidos condenó a Ramón Abbas a 11 años de prisión. Además, le puso una multa de 1,7 millones de dólares. Y así terminó la carrera del estafador digital más conocido de Instagram, con una condena que no se midió solo en años, sino en millones de dólares, en víctimas, en vidas afectadas, en empresas arruinadas. Hoy cumple condena en el FCI Fort Dix, un centro correccional en Nueva Jersey. De los millones que robó, solo una pequeña parte ha sido recuperada. Y su historia, aunque parezca que ha terminado, aún resuena con fuerza. Tuvo 3 hijos con diferentes mujeres, y aunque su abogado aseguró que intentó mantener contacto y apoyo económico, lo cierto es que sus decisiones lo alejaron de ellos. Ahora, tras las rejas, no es ni el influencer millonario de Instagram ni un héroe de nadie. Es un preso federal, con número de registro, rutinas diarias y una larga espera por delante. En Nigeria, sin embargo, su figura sigue dividida. Algunos lo ven como el símbolo de una ambición desmedida, un ejemplo de lo que no se debe hacer. Otros, especialmente jóvenes de comunidades marginadas, lo mencionan como prueba de que es posible salir del polvo y dominar el mundo, aunque sea por medios ilegales. Pero Hush Puppy no fue el primero y no será el último. En Nigeria, la infraestructura Yahoo Yahoo continúa expandiéndose en la sombra. Redes como la suya continúan operando hoy, con métodos aún más refinados y difíciles de rastrear. El país ha avanzado en leyes contra el crimen cibernético, pero la falta de empleo, la desigualdad extrema y el poder de las redes sociales sigue alimentando una cultura donde el éxito, sin importar cómo se logre, vale más que la honestidad. Hush Puppy no fue un genio incomprendido, fue un criminal digital con talento, visión y un ego tan grande como el daño que causó. Pero también fue una advertencia con rostro, nombre y sentencia. Porque en un mundo donde todo puede parecer real en una pantalla, su historia nos recuerda que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Este canal es nuevo y la idea es traer más historias así todas las semanas, así que si te gusta este tipo de contenido, suscríbete.